Creo que Argentina durante muchos años ha arrastrado una cuestión que acá, cuando Milei habla de lo prebendario de determinados empresarios, es real que la industria del lobby en un estado tan fuerte era importante. Es verdad que Argentina en algunas cuestiones estábamos sobrevaluados en lo que pagamos por determinadas cosas, y creo que es un cambio muy abrupto que no se contempló la muerte. Yo hubiera creado a esto un ministerio, para no agregar más burocracia, del mientras tanto. O sea, yo voy a cambiar y tengo este objetivo, pero en el medio va a haber un tendal, y ese tendal se llaman personas. No hay otra manera de llamarlo. Después le ponemos índices, números, pero en última instancia estamos hablando de personas. Bueno, ¿cómo hacemos esa transformación para que no sea tan traumática? Porque es real que los puestos de trabajo que se pierden, y que es una realidad, es estadística, algunos estaban narrados en ese recorte del volumen del Estado, pero también no estaba previsto de alguna manera que el mundo privado incorporase esa gente como fuerza de trabajo. Entonces era rengo bajo todo punto de vista en ese sentido del proyecto. Entonces me parece que hubo una falta, si bien creo que era necesaria una reconversión en muchos aspectos, faltó un plan intermedio de la transición, de cómo pasaba de un modelo a otro, sin hacer un juzgamiento de los modelos, pero sí estaba claramente que iba a haber muchos heridos en esta transformación. Entonces, bueno, esos heridos, que son recursos humanos, son personas, ¿cómo hacen para llegar a fin de mes? Porque tampoco podés seguir incrementando la base que tenés de la gente que vive de planes sociales. Entonces, y cada vez también, si lo pongo en términos económicos, no podés cada vez más no solo este plan económico, sino que la desaceleración de la economía lleva implícito también una desaceleración de la recaudación. Claro, entonces, sí. O sea, es un correlato absoluto. Sí. Entonces me parece que el plan, con esta mirada meramente del equilibrio fiscal, le faltó poner otros ingredientes, y le falta, o sea, para poder entender cuál es esta dinámica del cambio, que sea algo virtuoso y no tóxico. Y si querés, te agrego, por ejemplo, estamos discutiendo la ley de los glaciares, por ejemplo. Sí, entonces, escuché que vos tengas una posición, ¿no? Yo tengo, hay un hecho que para mí es fundamental, porque con esta media sanción voy a dividir el planteo en dos aspectos. Uno ambiental, para mí es fundamental. Yo soy un hombre que milito, eso no quiere decir que no entienda el valor de la minería, pero creo que cuando se anuncian las grandes inversiones, lo que yo me pregunto es, bueno, esas grandes inversiones que realmente se necesitan para jugar en esta liga de la minería, es cuántos puestos de trabajo quedan y cuánto le queda al país. Para mí estas son dos cuestiones. Yo priorizo la parte ambiental, pero voy a la faceta económica de esto. Entonces, vos ves que, y me remonto, para no contradecir, al discurso de Burrich de cierre en la sesión de senadores. Ella habla de dos provincias como ejemplo, San Juan y Catamarca. Catamarca hace 30 años que aplica la alta minería y sigue siendo una de las provincias más pobres de la República Argentina. San Juan, que lo pone como otro hecho virtuoso, ocupa el 3% de la población, no es y comparado con otros países que la minería es un factor importante en lo económico, nosotros tenemos una ley que pone un tope del 3% en cuanto a la regalía a cobrarse, sí. Lo cual va que no es real tampoco, porque es en boca de mina y no a precio final, lo cual San Juan en realidad cobra el 1,6. Entonces yo me voy, no muy lejos, a Chile.
Entonces, en Chile, vos ves que el límite se transporta al 7%, y si querés a una cuestión mucho más virtuosa, me voy a Australia, donde hay provincias, estados en Australia donde llegan al 14%, pero lo que es más importante, hay un alto incentivo que no termina en la extracción, sino que vos extraes litio, ok, pero fabricame acá las baterías de litio. Entonces esa es la virtuosa parte de generación de puestos de trabajo, y no que sea solamente de extracción. De extracción, ¿no? Con dólares que incluso Argentina vienen, pero está endeudado. A mí, si vienen los dólares, si no me dejan rentabilidad en el país, eso no nuevamente caemos, me parece, en estas cuestiones discursivas argentinas de que vienen grandes inversiones. Ok, pero bajemos a tierra. ¿Qué es lo que le queda al país? ¿Qué es lo que le queda a la provincia? Lo estoy poniendo en el plano económico. Después, desde mi punto de vista, otra de las grandes locuras, tomando en cuenta lo que son los lobbies mineros, es que un gobierno que pregonó fundamentalmente ir contra la casta, la ley como queda redactada es absolutamente procasta, porque vos terminás que el poder queda únicamente en el poder político de las provincias, y se desconoce estos mapas de de lo que son los glaciares o los periglaciales. No fue un dibujo de paisaje, fue hecho por una dependencia del CONICET, que se llama IANIGLA, que estudió la potencialidad de cuál es destruir un ecosistema, los problemas que podría traer en agua, que también no solo es para los seres humanos y también para la producción, para otros elementos. El agua es un bien escaso, las aguas dulces van a ser escasas. Entonces, yo creo que le pusieron, con una mirada escéptica sobre la política argentina, le pusieron un factor de poder muy grande a las provincias, y los lobbies mineros se van a hacer un picnic desde mi punto de vista. Plus, creo que hay otra cuestión, es que los límites geográficos que son establecidos por el hombre, cuál es, si los deshielos, si las aguas de Mendoza no hay manera que no afecten a La Pampa, por decir una cosa. Y me voy internacionalmente. Si de golpe hubiera una gran deforestación del Amazonas en Brasil, no hay manera que tendríamos unos grandes problemas en el norte argentino. No hay manera de que no, porque la frontera la creó el hombre, pero el ecosistema, la tierra es una y está toda interconectada. Entonces, me parece que todas estas medidas que se están tomando tienen que ver también con que no está viniendo capitales para la producción realmente, o para reactivar el aparato productivo en la Argentina. Al revés, se están yendo. Lo cual para mí es doblemente preocupante, ¿no? Él es fanático independiente como vos, a ver. Sí, ¿qué le tengo que preguntar independiente? Ese ecosistema está lo tenemos destruido mal, ¿no? Sí, ahí no hay que meter una cosa. No, estaba escuchando el tema glaciares. A mí me llama mucho la atención que la camiseta del cambio de la ley de glaciares se la ponen directamente los gobernadores. 20 años en los ingresos con todas estas restricciones que vos hablaste, ¿no? Las regalías, etcétera, etcétera. Pero digo, hubo una actividad que antes no estaba, que es la minería, y que en los últimos 20 años llevó algo. Yo creo, obviamente, que algo lleva. Lo que digo es el riesgo. Yo creo en las contraprestaciones, ¿no? O sea, si yo arriesgo esto, voy a obtener aquello. Yo creo, obviamente, lo primero que quiero decir es que yo no puedo, de ninguna manera puedo negar la minería. Esto quiero dejar sentado, importante. Ahora, no entiendo por qué tenemos una ley que ponga un tope de 3%, no lo entiendo. Desde los 90, sí. Exacto, pero existe. Yo creo que y es más, en un gobierno que se define liberal tendría que ser el mercado que indica cuál es el royalty. Pero también, como no hay un incentivo que esto que vas a entrar y en juego no esté mirado como una cuestión de que, bueno, tenés otro tipo de incentivos, porque también ya creaste el RI para que venga toda esa plata,
¿Para qué? Generar cuestiones de puestos de trabajo como existe en Australia, donde, vuelvo a repetir, estamos hablando de que le soporta... Estamos hablando de empresas y estamos hablando de negocios, pero le soporta el 14% de regalía. Entonces, entre el 1,6 neto que le queda a San Juan, ¿que es mejor que nada? Sí. Ahora, si vos me decís que el 1,6 justifica también que se hayan contaminado 5 ríos, como efectivamente ocurrió, por cómo es la extracción, digo, no veo realmente, creo que se está en un... Y otra cosa más, uno puede ver en las medidas económicas, con las otras, muchas puedo comulgar, muchas puedo estar en contra, pero que algunas cuestiones cuando se toman son, puedo modificarlas sin, hay un daño inmediato, pero puedo modificarlas. Acá hay un ecosistema que cuando se destruye no vuelve. O sea, destruido un ecosistema de los periglaciales o los glaciares, no lo recuperás. Entonces, esto, tanto a la vida humana como también a los aspectos de producción que están relacionados con el agua, se ven afectados. Entonces, tiene que ser, no puede ser un gobernador. Yo creo que acá tiene que actuar realmente, o sea, partiendo de la premisa que yo soy un tipo que respeto mucho la ciencia, y si hay un instituto del CONICET que precisamente se dedicó a hacer un mapa y un estudio realmente, tiene que haber una explicación científica, no voluntaria o de necesidades de corto plazo, de que cada ámbito que se vaya a tocar, qué afecta y qué consecuencias puede tener, porque estamos jugando con cuestiones que, vuelvo a repetir, cometemos un error y no se puede volver para atrás. Entonces, claro, lo que se usa se destruye y desaparece. Aunque es discutible, qué sé yo, la ley de reforma laboral, podemos entrar en 1000 discusiones, pero podés ir para atrás y para adelante. Obviamente en el medio hubo damnificado, pero en una cuestión, o no, pero lo que sí digo es que, para hablar de leyes que se están sancionando ahora en esta cosa, o la inocencia fiscal, o inocencia fiscal, o la edad de imputabilidad. Exacto. Es ida y vuelta. Puede ser. Acá lo destruiste el sistema y no lo recuperás. Para vos es esto lo digo yo, no sé, digamos, una apertura medio sonsa, digamos, como podemos hablar de cómo vos abrís todo, lo que mencionábamos antes del tema de la industria, porque la industria, digamos, que se destruye, porque vino el chino, y si esa industria industrial no se reconvirtió, sonó. Claramente, pero vos notás, en este gobierno notás algo. Yo lo que veo es que no hay, que van para ese lado, digamos, que no hay una empatía yo no me imagino, vos decís, sí, soy respetuoso de la ciencia, digo, como postura personal, perfecto, personal, política, digamos, hay que darle bola a la ciencia, el CONICET, digo, vos notás que este gobierno va para ese lado, decir, hagamos algo racional. Yo creo que este gobierno parte, primero, por negar la crisis climática. Para no ponerlo solo en una cuestión nacional, yo creo que en general todos estos gobiernos de extrema derecha parten de esa premisa bastante, o sea, Trump también desconoce el cambio ambiental y la crisis climática. Creo que también hay y también inclusive el apelar, nosotros tenemos Vaca Muerta, hoy los oí hablando del conflicto de Medio Oriente y cuánto puede afectarnos a la economía de lo que se viene, que es totalmente imprevisible. Lo que sí también es verdad que haber apelado a energías limpias hubiera decrecido ese nivel de riesgo a todos los países. Claro. Más allá de que obviamente la coyuntura de esta guerra, de final absolutamente imprevisto en cuanto fundamentalmente en cuanto a la duración, ¿no? Que puede afectar de una manera al mismo, inclusive vayamos al factor Trump en ese sentido, mucho más de lo que suponía cuando entró en una aventura que ya de por sí lo inicial, nosotros hacemos esto para que la oposición que se había levantado en Irán tenga la posibilidad de desplazar al régimen de los ayatolás de una manera,
está aprobado y ya lo están diciendo los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Eso no va a ocurrir. Está ocurriendo todo lo contrario. Hoy esa oposición está siendo reprimida siendo denominados enemigos de la nación, de terroristas, subversivos en cuanto a traidores a la patria. Una cosa. Sí. Entonces la represión se ha incrementado a esa rebeldía incipiente que había para terminar 34 años de régimen. Y creo que, de nuevo, hay una mirada, hay un emergente de Milei, Trump y todo eso, me parece de un orden mundial, económico, que fracasó. Ahora, creo que hay una improvisación, y acá, cuando hablo de esta improvisación, me va a llevar quizás a caer en que hablábamos de que, bueno, vienen las importaciones, pero y el mientras tanto, todo lo que queda en el camino, todos los heridos, no están contemplados. Entonces me parece que... No, pero ahí Milei te va a decir, y bueno, pero ¿qué querías? Que Don Chatarrín te afanaba y el Gomín, el de Fate, te afanaba con los neumáticos. Lo dijo y dijo, acaba de decir en Estados Unidos, y Roca era vivían de la corrupción de los otros gobiernos, y me vinieron a apretar, dijo que Magallanes Quintanilla lo apretó, lo extorsionó a alguien del gobierno y le dijo, y mira, si no me cuidas con el aluminio, tiro, ¿no? Sí, 920 personas a la calle. Bueno. Evidentemente... te van a decir, y bueno, está bien, ¿qué quería? Greenback, ¿quería seguir que te afanen? No, yo creo que, a ver, vamos por partes. Yo creo que la transformación... en general el orden mundial era y en particular en un gobierno tan intervencionista como teníamos en las anteriores gestiones, que fundamentalmente, para mí los resultados, más allá de las frases, tienen que ver con cómo pasa la población. Entonces, los índices de pobreza de ese intervencionismo demostrábamos que estábamos en un sistema tóxico. O sea, tenemos índice de pobreza absolutamente... sí, desatado. Te puedo poner una cuña ahí, perdón, pero porque intervención, índice de pobreza tóxicos, estábamos... ¿Cómo te cayó en aquel momento, por ejemplo, cuando se anunció el dólar Coldplay? El tipo de cambio diferencial para hacer shows. Es que para mí el dólar, todo dólar Coldplay, que convivía con otros 4 o 5 dólares. Sí. Hay dos aspectos. Fue una... Perdón, te lo pregunto ahí porque era... No, puntual me afectó. La reacción era, che, escúchame, hay tanta escasez de dólares y vamos a dar un tipo de cambio diferencial para traer a... Bueno, en ese momento era Coldplay, 10 shows de Coldplay, pero en general me parece que la escasez de dólar... Todavía fue peor el dólar Coldplay, porque hubo, y está también... este doble juego de comprar el dólar en el oficial y venderlo en el paralelo. El dólar Coldplay también existió. Hubo empresarios que compraban desde Argentina con el dólar Coldplay toda la gira de Sudamérica y cobraban al dólar verdadero. Te compro a X artista, a dólar Coldplay y Chile, Argentina, Uruguay. En Chile y en Uruguay lo vendía, pero lo cobraba en el dólar Franklin, o sea, con la carita grande afuera. Entonces, no solo era un desastre lo que ocurría, esto es una manifestación, hubo millones de manifestaciones que están saliendo a la luz hoy al día, ¿no? Entonces, pero esto en el ámbito del espectáculo, y era muy discrecional a quién autorizaban o no autorizaban a girar. Yo a Paul McCartney lo tenía en el año anterior y no tuve la posibilidad de girar. Paul McCartney tiene absolutamente demandas para trabajar en todos lados, por lo cual dijo, si yo no cobro antes, no voy, y no vino. Entonces, el tener acceso ya al dólar me posibilitó que pudiera venir. ¿Pero le dieron el negocio de autoempresario o no? Paul McCartney no vino, directamente no vino. Porque hubiera sido demasiado grosero que claro, no se lo dieran a otro. No vino porque no tenía acceso a las visas, no había visas para pagarle. Hizo la gira, agregó 2 shows en Brasil, concretamente agregó 2 shows en Brasil, que eran los 2 shows que venía a hacer Argentina.
Al año siguiente no hizo Brasil, vino a Argentina, vino a Chile, hizo otras ¿Se puede decir cosas. cuánto cobra Paul McCartney por show? Es confidencial. Normalmente los artistas estos más que lo que cobran es un mínimo garantido versus la posibilidad del negocio, que oscila entre el 90 y el 95%. Entran todas las variables, tiene un mínimo garantizado, tienen los costos locales que descontás, los estadios, seguridad, en muchos casos depende del deal, hoteles o no, transportación interna o no, entra a jugar. Si vos te quedaste con el sponsor o el artista viene con el sponsor, que cada vez es una tendencia bastante más, sobre todo de estas corporaciones que cierran sponsors claro. mundiales. Entonces es dinámico, pero lo que sí es real es que en esta demanda y en esta cuestión de que nos tenemos que poner en América Latina competitivos con los precios dinámicos que tiene Estados Unidos con otra realidad económica, han subido mucho los cachetes en los últimos años. O sea, para que AC/DC, para venir ahora, mire América Latina, porque, tomando en cuenta que hacen solo 2 shows por semana, por la edad claro, y los seguros de cancelación que los cubren, tuvieron que subirse mucho las entradas. Inclusive hoy estaba leyendo que había muchas quejas de la cantidad de gente que hubo en Chile, el show de Chile, en el primer show de Chile. Justo una empresa que yo vendí a Live Nation, que pues decía DG, me llamó como en una alerta Google de DG, entonces ahí entré a ver y no tenía nada que ver, pero el nombre le estaba impactando. Entonces te pones AC/DC o Paul McCartney. Vos decime, pero no cobra, tiene que ver con tu negocio. Él te cuenta las costillas. ¿Qué quiere decir te cuenta las costillas? ¿Cuánta gente? No es un calle fijo. ¿Cuánta gente vas a meter? ¿A qué precio? ¿Cuáles son los costos? Vos mandás un business plan. A partir de ahí es ¿cuánto te vas a tener de ingreso de sponsor? ¿Cuánto tendría yo de ingreso de sponsor? Hay algo muy importante que ha ocurrido en la Argentina, y es justo reconocerlo, que Argentina tenía, previo a este gobierno, los costos de sociedades de gestión más altos del mundo. ¿Qué son las sociedades de gestión? Los derechos de autor, los derechos de SADAIC, Argentores, impuestos que no existen en ningún lado del mundo, como el DAC, que es la Cámara de Directores de Cine por el uso de pantallas, ADICAPIF por la pasar música antes de ingreso del público. O sea, los más altos del mundo. La desregulación que se llevó fue muy acertado, y también eso hizo que también nos podamos poner competitivos en ponernos como seductores, como plaza, porque a veces ese 5% más de la recaudación bruta hace al negocio. ¿Y cuántos? Perdón, terminar, no sé, porque yo te iba a preguntar cuántos, porque yo lo que veo que las entradas, lo que vos dijiste, digamos, son cada vez más caras, no sé, ir a ayer saqué entrada, no sé si vos estás involucrado en David Lebón, y son nacionales, y tienen un precio internacional también justificado, ¿no? Está David Lebón, Pedro Aznar, pero saqué para ver a Rush y el precio de Rush es una locura, pero de nuevo, y no importa Sadaic, importa que también Sadaic no existe más, pero el empresario no es que tampoco es el empresario. Rush no viene, Rush de nuevo fue la comprada la gira por Live Nation, y compró X cantidad de shows a tanta plata. Entonces hay un mínimo garantido que encima va a la arena y no a un estadio. Es un artista de muchos lados de estadio, entonces el precio se incrementó, porque también tiene que ver con la capacidad. El average ticket price plus cuánta gente. Average ticket price quiere decir el precio promedio de los tickets por cuántas personas van a pagarlo. Al hacerlo a la arena se incrementó sustancialmente. Yo vi el precio de Rush y realmente asusta. Es verdad que juegan con un grupo de culto y que sabes que no lo vas a ver más. Son 15.000 personas. Vos tampoco te vas a acordar, pero alguna vez me dijiste en otra nota, me habías dicho, mira, en la Argentina siempre va a haber 60.000 personas o 120.000 que van a pagar lo que sea para ver a Paul McCartney, digamos, y 15.000 para ver a Rush también, digamos. Absolutamente. Ahí no se juega cuánta pobreza hay. ¿Cuántas veces? Siempre va a haber gente, si Paul McCartney, Rush y te caen en el mismo mes,
¿Cuántos va a haber? Porque Claro. es el mismo bolsillo. A lo que mencioné anteriormente, que el universo se ha achicado, también es mucha gente que recurrentemente, ya sea por uno o por su hijo, por su sobrino, Claro. entonces la economía de la casa, y cada vez más también se da la figura de que las salidas muchas veces son en plan familiar, entonces claro, sí, se sí. resiente.